Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en nuestro programa de Historia, Libros y Banderas. Tenemos hoy como invitado a Felipe Larraín. Es uno de los economistas más destacados de Chile, pero además ha sido distinguido como economista en América Latina y ha dado charlas, conferencias, reuniones en distintos lugares del mundo, incluido el Vaticano, donde estuvo el mes pasado. Felipe Larraín ha publicado numerosos libros que son parte de su labor académica, otros con la dimensión pública que es propia de quien incluso asumió el cargo de ministro de Hacienda en los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera. Y hoy lo hemos invitado a conversar a propósito de esta obra publicada por Ediciones UC, Chile 2050, un país, cuatro presidentes, donde Felipe es el editor y fruto de unos seminarios que él nos explicará en que participaron los presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Felipe, qué alegría tenerte en este programa, yo que te conocí en el mundo académico tantos años y que estés haciendo estas cosas de gran valor público. Oye, muchas gracias por la invitación, Alejandro, encantado de estar aquí. Yo sigo tu programa y veo que creo que es muy importante que tengamos un espacio para poder discutir, analizar, conversar sobre los libros. A veces en un mundo tan pegado a las redes sociales, donde las interacciones son de unos pocos caracteres, yo creo que uno tiene que tener la tranquilidad para poder leer un libro que es extraordinariamente enriquecedor. La lectura de libros, lo hablo de los libros en general, así que te felicito por el programa. Muchas gracias, Felipe. Y lo primero es, ¿cómo nació este libro? Porque tú me decías que esto es fruto de otro proyecto, que son las conferencias presidenciales. Así fue, mira, el año 2023, a comienzo del 2023, en CLAPES UC, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, que tengo el honor de dirigir, nosotros pensamos qué podíamos hacer en un año 2023 en que teníamos el segundo gobierno de esta coalición liderada por el Frente Amplio, por el presidente Boric, una realidad país, una realidad internacional, donde ya se avecinaba la elección en Estados Unidos, porque obviamente era algo que, aunque faltaba algo de tiempo, decíamos que iba a pasar con el principal país del mundo, en términos, al menos en términos económicos, ¿no es cierto?, en términos de participación del Producto Mundial, y todos sabemos, bueno, y hoy día mucho más en las noticias por los acontecimientos que emanan desde Estados Unidos. Entonces pensamos, ¿qué podemos hacer? Y siempre en esta planificación anual que hacemos en CLAPES, se nos ocurrió en una primera idea, oye, hagamos un debate presidencial, como el comienzo, pero después evolucionamos, repensamos y dijimos, no, mejor hagamos un seminario con cada uno de los presidentes, expresidentes vivos que teníamos. Eran 4 en ese momento y tomamos contacto con ellos y fue extraordinario porque la respuesta fue muy positiva. A cada presidente le hicimos un seminario en que, por supuesto, la personalidad central del seminario del presidente, pero también invitamos a 3 personas, un grupo transversal de analistas políticos, académicos, historiadores, en que le dijimos, mire, a cada presidente le vamos a poner este panel para que pueda discutir después, para que haya una discusión. Él hace su presentación y que él pueda estar también en la discusión y, si quiere, intervenir en cualquier momento. Y salió muy bien. Tuvimos estos eventos en el Salón de Honor de la Universidad Católica, el Salón San Alberto Hurtado, y esto, la verdad es que convocó muchísima gente, mucho interés en primer lugar. Estuvimos en todos ellos con el rector Ignacio Sánchez, que nos acompañó, y esto, bueno, partimos con el presidente Lagos. El primero fue el presidente Ricardo Lagos. Yeah. El segundo fue el presidente Sebastián Piñera. Luego el presidente Eduardo Frei, y terminamos el ciclo con la presidenta Bachelet. Todos accedieron generosamente a ir a estos seminarios
Y hicimos también un evento con el diario El Mercurio, hicimos una cierta asociación, les interesó mucho el proyecto, entonces con ellos cubrieron con mucho, digamos, interés estos eventos, que partían en la mañana, llegaban los presidentes a la sala de audiencias de rectoría de la Universidad Católica, y luego atravesábamos al Salón de Honor de la Católica, que estuvo en todos estos eventos lleno. Felipe, hay una cosa que es impresionante en este libro, independiente del contenido. Primero, el valor que tiene como cultura cívica la participación de 4 expresidentes vivos, que son todos los expresidentes vivos. Y segundo, que esto nunca más se va a poder hacer. Piensa tú que a los pocos meses, al año, el presidente Ricardo Lagos anunció que no seguía en política y por ende no daba más entrevistas o participación en conferencias como esta. Y poco después murió el presidente Sebastián Piñera. Es decir, el que quiera hacer algo así va a tener que esperar un buen tiempo para lograr repensar esto. Mira, obviamente es triste, pero es así. Sí, así es. Mira, esto parte como un ciclo de seminarios presidenciales, pero después nosotros empezamos a pensar y dijimos, mira, aquí tenemos un material que es muy valioso. El material, porque primero, ¿a qué convocamos? No era un seminario sobre cualquier cosa. Le dijimos a cada presidente, mire, Chile 2050, presidente. Piense cómo a usted le gustaría que fuera Chile el 2050. ¿Qué podemos hacer para llegar? Y en particular, ojalá poder llegar como país desarrollado al 2050. Y un poco en la sensación de que habíamos entrado en el camino al desarrollo y que nos habíamos extraviado del camino al desarrollo. Nos extraviamos por ahí por mediados de la década pasada, en realidad, la década de 2010. Hay un punto de inflexión que es el año 2014, ¿no es cierto?, en el cual el país empieza a crecer mucho menos y hay una caída en el crecimiento, en la inversión. Fíjate que, solamente para mencionarlo, entre 2014 y 2024 tenemos 6 años de caída de inversión. 6 de 10, en que cae la inversión. No es que crezca poco, la inversión cae. Entonces, cosa que, dicho sea de paso, los últimos 2 años hemos tenido caída de inversión en Chile. Y eso es bien preocupante porque la inversión es la base del crecimiento futuro. La inversión es demanda en el momento que se hace, hay construcción, se contratan personas, pero después es la base de crecimiento del Chile del futuro. Entonces nosotros les planteamos esto a los presidentes, que un poco teníamos esta inquietud, y todos ellos aceptaron el desafío de pensar en el Chile del 2050. Y le dijimos, mira, presidente, a cada uno es muy entendible que cada uno de ustedes quiera defender lo que hizo en su gobierno, pero entendemos que algo va a tocar de eso, pero por favor no se centren en eso. Vamos adelante. Entonces, vamos para adelante. Veo la mirada adelante. Todos acogieron ese llamado. Entonces, lo interesante es que el libro primero, bueno, tiene esto, después hubo todo un trabajo que hicimos nosotros internamente en Clapes UC, pero también lo hicimos con las oficinas de los presidentes. Porque les mandamos, usted puede sospechar cuál fue el que más intervino directamente en el manuscrito. ¿Ah? Claro, el presidente Piñera. Con la mano izquierda. El presidente Piñera estaba muy metido en este proceso, todos. Pero digo, tal vez el que, por personalidad, por forma de ser. Entonces, esta fue una interacción muy rica con los presidentes y sus equipos, porque obviamente que cada presidente tiene equipos que lo ayudaron en esto. Y transformamos entonces lo que eran discursos en un texto, un capítulo de un libro, que exige no solamente transcribir lo que se dijo, sino editar después. Sí, claro. Hay una labor de edición, porque hay muchas cosas que son coloquiales, que están perfectos para un discurso, pero no están para el capítulo de un libro. Entonces, una vez que tuvimos todo este material, hablamos con Ediciones UC, les gustó mucho el proyecto. De hecho, yo quiero mostrar, porque a mí me parece que la tapa, la carátula del libro está muy bien lograda. Está bien lograda. ¿Ah? Está muy bien lograda con estas como fotos, pero fotos de una parte de la cara de los presidentes. Obviamente nosotros tenemos todo esto filmado, los discursos, está todo grabado este material. Pero después hay todo un trabajo que como autor, Alejandro, tú conoces bien, que es cuando uno pasa de un borrador a un libro. De un borrador que viene en base a una conferencia. Y luego, como tú bien decías, nos pasa un hecho, bueno, lamentable y otro hecho trágico. Yo creo que hacen mucha falta
los dos presidentes. Sebastián Piñera, que sabemos que no está con nosotros, pero hace mucha falta también Ricardo Lagos, en su participación en la vía pública, en su interés por la cosa pública en grande. Yo creo que los dos eran presidentes que tenían ese sentido país, que se habían retirado de la presidencia, por supuesto, pero que seguían muy de cerca lo que estaba pasando, con mucho interés, estaban muy involucrados. Lo mismo que a quienes tenemos todavía en la vía pública en Chile, el presidente Eduardo Frei y la presidenta Bachelet. Y luego vino un proceso muy interesante de el libro sale. Bueno, tenemos que presentar el libro. ¿Y quién vino a No Chile? solo se presentó en Chile, supe. Sí, se presentó afuera. Pero fue muy interesante que la presentación del libro tuvimos al expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Y tuvimos al presidente Gabriel Boric, a quien en un momento de la presentación del libro, él estaba ahí, él se quedó todo el periodo de la presentación del libro. O sea, no es que él llegó, habló y se fue. Le interesó el libro. A mí me tocó estar con él en su oficina en La Moneda y ahí lo invité y él accedió porque le interesó el contenido del libro. Es un libro transversal. Es un libro que tiene a los 4 expresidentes para todos, de Chile. Sí. Estaba todo buena parte del espectro político chileno en esos 4 presidentes. Y básicamente él asiste y se queda. Él llega primero, no quiero decir, puntualísimo llegó el presidente Boric. Y se quedó con nosotros hasta el final. ¿Ya? Y de hecho canceló otra actividad que tenía, la corrió para poder estar, porque además venía del exterior Juan Manuel Santos, el Premio Nobel de la Paz. Y yo quiero, recordar una frase muy interesante que dijo Juan Manuel Santos. Dijo: este libro no se podría escribir en mi país, y creo que en muy pocos países de América Latina. Porque no pueden juntar a estos presidentes en un mismo proyecto. Juntar a los presidentes. Porque los presidentes no se juntan. Y aquí viene la otra pata, que es la presentación del libro fuera de Chile. Nosotros presentamos este libro en 2 lugares. En Washington. Ahora tenemos otra invitación que estamos viendo, pero lo que hemos hecho ya, presentamos el libro en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la sede central del banco, en una audiencia llena, con algunos comentaristas de allá, y el comentario general, porque tuvimos la suerte y el honor de tener con nosotros en la presentación al presidente Eduardo Frei, a la presidenta Michelle Bachelet y a Cecilia Morel, nuestra ex primera dama. Los 3 hablaron en esto. A la salida, la gente se acercaba y nos decía: qué ejemplo que Chile pueda reunir a sus expresidentes más allá de las diferencias. Sí, evidente, no queremos, este libro tampoco busca esconder las diferencias, si las diferencias existen, pero la pregunta es si nos podemos de alguna manera unir en un objetivo común, que es que Chile sea un país desarrollado, que la próxima generación pueda tener muchos mejores niveles y estándares de vida que los que hoy día estamos. Eso te iba a preguntar, Felipe. Estamos conversando con Felipe Larraín, Chile 2050, un libro que vale la pena leer, vale la pena masticar, llevar al debate público, y que estuvo entre los libros más vendidos en su momento. Felipe, tú en la introducción, en el texto que tú presentas, haces un especial énfasis en eso último que me decías. El objetivo de este libro es contribuir a llegar al desarrollo, que es una meta que se nos escapa, o sea, que parecía al lado y después parece más lejana. ¿Por qué es tan importante el desarrollo? Porque algunos dicen, cuando los economistas hablan del desarrollo, están pensando en números, en Excel. No, pues es vida de las personas. Exactamente, lo que pasa es que nosotros tenemos, mire, hay una frase que se dice no solamente los economistas, dice lo que no se puede medir no existe. ¿Ah? Bueno, es una exageración, pero como toda frase de este tipo que capta el interés de la gente, la verdad es que nosotros tendemos a llevarlo a medir las cosas. Y el Producto Interno Bruto, el PIB per cápita, son elementos que uno puede decir, oiga, pero no revelan toda el bienestar de las personas. Por supuesto que no. Pero ¿sabe lo que pasa? Que hay una correlación muy estrecha cuando uno estudia los países que les ha ido bien, que son hoy desarrollados, en base a este indicador tan básico y
tan, si usted quiere, incompleto, ¿no? Pero a los países que les va bien tienen mejores indicadores de salud, menores tasas de mortalidad infantil, mayores expectativas de vida. Estoy hablando en términos generales, uno puede encontrar excepciones, porque uno puede pasar del PIB per cápita, que es en la medida que todos usan, al índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que mezcla el PIB per cápita con la expectativa de vida al nacer y con un indicador de alfabetización, de la tasa de alfabetización, para generar un índice más completo. Y está perfecto que sea así, porque el PIB per cápita es un indicador, el ingreso per cápita es un indicador parcial. Pero es muy importante, porque el crecimiento económico lo que da es oportunidades. Oportunidades para todos, para las personas, para las pymes. Da oportunidades para el empleo de la gente. Da oportunidad de mejorar los salarios. O sea, y además da recursos fiscales para poder solventar las necesidades sociales. El rol del Estado es absolutamente insustituible en este proceso, porque el Estado lo que debe hacer va a apuntalar a aquellos que necesitan ayuda en una sociedad, ¿no es cierto? Ese es parte del rol del Estado, tiene muchos roles, ¿no? Pero este es uno. Entonces, en el gasto público que se financia con los ingresos del Estado, los ingresos que vienen, mejor recaudador, siempre me gusta decirlo, el mejor recaudador es el crecimiento económico. Fíjense que la comisión que llamó este gobierno, presidida por Manuel Marfán, ex ministro de Hacienda, llegó a determinar que por cada punto de crecimiento son $800 millones más por año. Claro. Pero la diferencia de un país que crece como Chile hoy día cerca del 2%, y porque en eso estamos desde el año 2024, creciendo un año más, otro año menos, 2% anual. Y la diferencia de ingresos, si usted toma 4 años, por ejemplo, Chile creciendo al 2 o Chile creciendo al 3, en 4 años son $8.000 millones de mayor ingreso fiscal. Y eso sin necesidad de aumentar tasas de impuestos, solamente por efecto del crecimiento económico, que además ayuda a hacer la pega más fácil al servicio de impuestos internos, porque ayuda a reducir la evasión, porque la gente tiende a evadir más en los periodos en que la cosa anda peor, en que la economía anda más mal. Entonces yo creo que si uno pone todo esto junto, es indudable que si uno se fija una meta, decir, mire, vamos a ser un país desarrollado, pero ¿cuándo? Hoy día nos falta para llegar al desarrollo, porque íbamos bien camino al desarrollo y de repente, cosa que... Te voy a preguntar eso. Sí, cosa que se llama en economía, lo conocemos con la trampa del ingreso medio. Sí. Que no es trampa de pobreza es otra cosa, los países más pobres, pero hay países de ingreso medio que van en buen camino al desarrollo y que de repente... Y se quedan pegados. Claro, se quedan ahí por muchas razones. Algunas de ellas son impaciencia, querer que los frutos lleguen más rápido, pero en una de esas, al querer que los frutos lleguen más rápido a las personas, los países tienen que tener una dosis de paciencia para ser desarrollados. Felipe, vamos a hacer un pequeño alto en nuestro programa, volvemos dentro de muy poco, y te quería preguntar después por algunos de los temas ya de contenido que están en este libro. Perfecto. Chile 2050, ediciones UC, publicado el 2024, para que lo busquen, me parece que es una muy buena lectura. Volvemos de inmediato. Volvemos en nuestra conversación con el director de Clapes UC, ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Chile 2050, un país, 4 presidentes. Felipe, en el artículo introductorio tú destacas algunos problemas de Chile que algo esbozaste acá. Desde el 2014 a hoy, al 2024, se produjo un estancamiento, pérdida de empleo, reducción de la inversión, el drama de la permisología y otras. ¿Qué le pasó a Chile? ¿Qué falta?
Yo creo que le pasaron varias cosas, pero yo creo que también, mira, esto es una mezcla de cosas. Hay algo de impaciencia de la sociedad que dice, oye, nosotros tenemos que ir más rápido en obtener los beneficios del desarrollo. Pero a veces, en ese ir más rápido, uno mata a la gallina de los huevos de oro, que es la que está produciendo el desarrollo. Y de repente nos encontramos con que hay periodos en que cuando crece, mira, hagamos una cuenta muy rápida. Si un país crece al 2%, el ingreso por habitante crece alrededor del 1%. Cuando un país tiene un ingreso por habitante que crece al 1%, nos demoramos 70 años en doblar el ingreso per cápita. Si ese mismo país creciera 70 años, creciera el ingreso per cápita al 5%, se demora 14 años en doblar el ingreso per cápita. Claro. Entonces, eso es para entender un poquito de qué estamos hablando cuando uno tiene esta, digamos, preocupación por el crecimiento económico. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué le pasa a Chile? Que yo creo que primero, y creo que esto fue un error del cual nos lamentamos hoy día, se dio por descontado el crecimiento económico. Como que el crecimiento iba a ocurrir de todas maneras, independiente de lo que hiciéramos. Eso no es así. Los países cuando crecen es porque aplican buenas políticas, porque tienen niveles bajos de incertidumbre, porque una de las cosas que ha aumentado enormemente en la economía chilena en los últimos años es los niveles de incertidumbre, y en particular alrededor, por ejemplo, de los procesos constitucionales. Nosotros medimos en Clapes UC la incertidumbre todos los meses. Tenemos un indicador cuantitativo. No hacemos encuestas si usted se siente más con una dosis mayor de incertidumbre o no. No es una encuesta. Nosotros hacemos es un método que se usa en Estados Unidos, que somos los que lo hacemos acá en Chile, que es básicamente conteo de palabras en los medios. Conteo de palabras que tienen el tema incertidumbre, el vocablo incertidumbre, asociado a algún elemento económico. Le contamos palabras. Hay que tener una... Y así nosotros calculamos este indicador de incertidumbre, con los niveles de incertidumbre que tuvo Chile alrededor de, particularmente, del primer proceso constitucional, pero también generó incertidumbre el segundo proceso constitucional, de un proceso fallido, dos procesos fallidos. ¿Qué país? Ahí tenemos un récord mundial, Alejandro, tú sabes. No, bien, récord absoluto. Récord absoluto, dos constituciones Además, rechazadas al hilo. Récord muy difícil de superar, además. Imagínate, nos metimos en dos procesos constitucionales. Y bueno, y hoy día seguimos con la Constitución, a pesar de que hay algunos grupos que, como tú has escuchado también, Sí. quieren meter el tema constitucional de nuevo para que como prioridad, cosa que no tiene ni apoyo ni en los sectores de gobierno hoy día. O sea, hay sectores de gobierno que piensan que esa no es la prioridad del país. Yo tampoco creo que sea la prioridad del país, sin perjuicio de que algún día podremos tener una nueva constitución que ojalá represente a un grupo muy importante de los chilenos, una mayoría amplia de los chilenos. Hablábamos de la constitución, la casa de todos. No logramos hacer una casa de todos en 2 intentos. Eso generó una incertidumbre enorme. Fíjate que no estaríamos hablando aquí en estas condiciones de tranquilidad si se hubiera aprobado el primer proyecto de constitución. Creo que Otro fue... Chile. ¿Ah? Sería otro Chile. Sería otro Chile. Ahora, como Sería otro contrapartida, en el libro, tú dices que en algún minuto perdimos como la vocación por el crecimiento económico. Como contrapartida, los 4 presidentes le asignan importancia al crecimiento económico. Así es. Tema que se ha dejado un poco de lado. ¿Qué hacer para recuperar el crecimiento económico? Mira, yo creo que hay muchas cosas que sí se pueden hacer, y lo segundo decir es que esto no es fácil. O sea, si uno decir, mire, nosotros, a mí me tocó estar, primer gobierno del presidente Piñera, crecimos en promedio anual 5,4% promedio anual, 4 años. Que es lo mejor de los últimos 15 años. Por Y de lejos. los últimos 20. Por lejos. O sea, la verdad es que después de eso nos fuimos a crecer al 2. En el vecindario del 2. Yo creo que es muy sintomático lo que pasa con este gobierno respecto al tema de crecimiento. Porque tú bien sabes que en el programa de gobierno no había una palabra sobre crecimiento económico. No era tema. Cuando no hay ni una palabra, tú lees sobre crecimiento económico, no es tema. No es tema, pero llega el gobierno al poder, el actual gobierno, y se da cuenta que el crecimiento en el camino es importante. Y empieza a generar, oye,
vamos a tener que hacer cosas para estimular el crecimiento, porque el crecimiento no va a venir por añadidura, no va a caer como manada del cielo el crecimiento. Tenemos que hacer cosas para que eso ocurra. Y por ejemplo, identificamos, nos hicimos un flaco servicio con los dos procesos constitucionales, porque te decía la incertidumbre que genera. Además, podríamos haber caído en una circunstancia lamentable si se hubiera aprobado en particular el primer proyecto constitucional. Pero ya eso pasa. Pero tú tienes que plantearte qué es lo que está impidiendo el vuelo de Chile. ¿Qué impide que Chile vuele? ¿Y qué impide que Chile vuele? Son varias cosas. La incertidumbre permanece en la medida que no hemos despejado algunos temas. Creo que, por ejemplo, también no solamente el tema de los intentos constitucionales, es también la primera reforma tributaria que este gobierno propone y que es una reforma tributaria que es rechazada en su idea de legislar. Eso significa que no hubo votos para discutirla. ¿Ah? No es que se cambió completa, como ocurrió con la reforma de pensiones. Se cambió completa adentro respecto al proyecto original del gobierno, que fue positivo. Pero también fue positivo que no tuviéramos la reforma tributaria que pretendió hacer este gobierno. La primera que después cambió, mandó un proyecto de cumplimiento tributario, y hoy día estábamos de nuevo, cuando nos sorprendió la guerra comercial, estamos de nuevo discutiendo un tema tributario que probablemente no tenga piso para pasar, al menos durante este gobierno. Entonces, uno se pregunta, ¿qué más podemos hacer? Tema permisología, que tú decías que lo levantamos en el libro. Nosotros tenemos una realidad que la mide, hay estimaciones, investigaciones del Consejo Nacional de Productividad, una institución muy respetable en Chile, que hace un muy buen trabajo, por ejemplo, de medir este tema de las permisologías. Dijo, mire, a ver, ¿cuántos días nos demoramos, cuántos meses, más que días, nos demoramos en obtener un permiso? Y resulta que hay entidades, hay plazos máximos establecidos en la ley respecto a los permisos. En algunos casos son 6 meses. Bueno, hay entidades que en Chile se demoran 48 meses. Sí, no puede ser. En otorgar o denegar, en pronunciarse, si no estamos diciendo en que aprobó el permiso. No, usted tiene que pronunciarse. Bueno, ¿qué es lo que hace? Eso hace que se ralentice la inversión, que sea mucho más costoso hacer una inversión. Si voy a tener, por ejemplo, un proyecto de envergadura minero, tomó 11 años en ver la luz. Yo conversé después con la persona que dirigía esta empresa y me dijo, profesor, si yo hubiera sabido esto, no hago el proyecto. Se perdía el sentido. Se metió en una camisa 11 varas, ¿no? Y yo creo que eso ha sido es uno de los temas. Es uno de los temas en el cual creo que el proyecto de ley que envió este gobierno, nosotros hemos trabajado en ese proyecto de ley, apoyándolo. O sea, hemos trabajado con el gobierno en el proyecto de permisología o de permisos sectoriales, que se llama permiso sectorial, que está en este momento en discusión en el Senado y que ojalá, Alejandro, pueda ver la luz. Porque está bien inspirado. Ahora uno podría decir, ¿lo puedo mejorar? Por supuesto. Pero también hay que operar con un sentido de urgencia. Especialmente en un momento como el que estamos viviendo hoy día, con guerra comercial de por medio. Guerra comercial mundial. Al cual nosotros somos, para entenderlo, somos actores de reparto. Porque hay dos actores principales, que son Estados Unidos y China. Esta es una confrontación pero no llega entre Estados Unidos y China, pero nos llega de todas maneras. Entonces, proyecto de permisología. Felipe, esto me parece clave. Hay otra cosa que nosotros también seguimos con mucho detalle en Clapes, ¿sí? Que es el costo de la delincuencia. Hoy día es más caro producir por muchas razones, por la permisología, porque, en fin, pero también porque estamos enfrentando niveles de inseguridad que no habíamos visto en Chile, con nuevas formas de delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, que hace que el gasto, el costo directo medido en los recursos que se usan para prevenir y para hacerse cargo de las consecuencias de la delincuencia hayan aumentado significativamente al punto que nosotros calculamos con una estimación muy conservadora, porque es lo que podemos medir, lo estimamos del orden de 7.000 millones de dólares por año nos cuesta la delincuencia como estimador base. Y este costo es un impuesto al final al desarrollo económico. Claro.
Felipe, te quería preguntar otro tema que tú conoces y que aparece en el libro en distintas partes, que es el tema de la educación. Aquí parece que tenemos un problema práctico de lectura en primero, en cuarto básico, de comprensión lectora, de matemática, de analfabetismo funcional. Pese a que tenemos muy buenas universidades, de las mejores de América Latina, algunas a nivel mundial como la que tú trabajas, la Universidad Católica, pero algo nos ha pasado en educación que o no lo tomamos en serio o decimos querer ser como Finlandia y otros y nos estamos alejando cada vez más. Efectivamente, yo creo que aquí hay varias cosas, hay que pensar lo que está pasando a nivel de educación básica y media, en primer lugar, que es como la base del tema, preocuparnos a partir de ahí, porque a nivel de educación básica y media lo que hemos tenido es una caída en índices muy importantes que tiene muchas razones, ¿ah? Pero una de ellas, por ejemplo, es la pandemia. Tuvimos un retroceso en la pandemia en todos en los resultados de los estudiantes en pruebas internacionales que hemos tomado. ¿Ah? Hay países que espero que no sea lo que haga Chile, ¿no es cierto? Que cuando le empiecen mal en las pruebas las dejan de tomar. ¿No es cierto? Va a decir, oiga, no quiero que me dé tan malas noticias, entonces ya no tomo el PISA. Se retiran. No, se retiran del test PISA. Y yo creo que eso tiene que ver en parte con pandemia, tiene que ver en parte con un aumento de violencia, las tomas de establecimiento. Piensen lo que ha pasado con algunos de los liceos emblemáticos que tenemos en Chile. Liceos que son colegios, liceos que han sido por mucho tiempo el orgullo. Que estaban entre los 10, 20 mejores de Chile, hoy día no están ni en los 200. Bueno, por ejemplo, hablamos del Instituto Nacional, ¿no es cierto? Que han tenido, bueno, y que si tenemos un grupo que se dedica a tomarse los establecimientos y se reduce el número de días dedicados al aprendizaje, ¿no es cierto? Y por otra parte, hemos tenido en varias ocasiones huelgas a nivel del profesorado, ¿no es cierto? Que también es un problema porque pueden tener legítimas razones para protestar, para hacer sus demandas, pero al final lo que pagan son los estudiantes, ¿ya? Entonces, creo que hay un tema ahí. Después está todo el tema de la tómbola, ¿no? El proceso de selección, los cambios que hemos tenido en el proceso de selección, que a mi juicio yo creo que han sido negativos. Los resultados han sido malos y de alguna manera se experimentó y fue una idea como un fetiche, esta idea de que teníamos que entrar a la tómbola, ¿ah? Más que hacer una selección basada en el mérito y en el rendimiento, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí hay otro tema. Después ahí hay toda una cosa que nosotros tenemos dos expertos muy renombrados en CLAPE respecto del tema educacional. Yo no lo soy, pero obviamente que lo vivo y lo estudio porque creo que es uno de los temas claves de nuestro país. Y en educación superior lo que hemos tenido es una masificación de la educación superior, profesional en particular. Creo que puede haber un desbalance entre lo que es profesional y técnico. Hay como una idealización de lo que es la educación profesional en desmedro, ¿no es cierto?, de la educación técnica, que es muy importante. Es muy importante porque es una educación, también educación superior, pero educación de otro tipo. Hay países desarrollados donde la pirámide está en otro sentido, ¿no es cierto? O sea, hay un grupo muy importante de educaciones técnicas y después hay un grupo de educación profesional que es más bajo. ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo que han pasado varias cosas. En educación superior, en primer lugar, es que en esta masificación el tema de la calidad. Entonces resulta que hay gente que se mete a una universidad, saca un título profesional y sale a buscar trabajo y de repente no es solo que puede que encuentre trabajo, la pregunta es si el trabajo corresponde más o menos a lo que estudió. O hay lo que se llama un mismatch, ¿no?, entre lo que se estudió y lo que se obtuvo, considerando además que ahí hay deudas incurridas. Entonces hay gente que está endeudada, pero se mete en una universidad que no da una educación de calidad y al final eso repercute en las posibilidades laborales de las personas. Tremendo tema. ¿Ah? O sea, creo que ahí hay un tema mayor. Y después está este proyecto de financiamiento de la educación superior, el FES, que está hoy día. Bueno, no... Gracias a Dios que estamos hablando de un proyecto de ley y que no es ley, y tiene problemas muy serios.
proyecto. Entonces yo siento, si te puedo decir así una cosa como una cosa gruesa, es que hemos tenido una serie de experimentos en materia educacional que no tenían resultados claros y que nos han salido malos. Cuyos resultados no han sido buenos. Cuyos resultados han sido malos. Y estos resultados, la verdad es que nadie toma responsabilidad por esto, ¿no? Y se prefiere echarle la culpa a otras cosas. Felipe Larraín, vamos a hacer nuestro último alto para volver a conversar sobre Chile 2050. Y a la vuelta te voy a preguntar por los presidentes, por cada uno de ellos. Un país, 4 presidentes, un libro que yo personalmente recomiendo a nuestros auditores. Volvemos de inmediato. Volvemos al último bloque de nuestra historia, libros y banderas de hoy, que hemos tenido la alegría de conversar con Felipe Larraín, a quien lo conocí por ahí, también le gustaba el fútbol, iba a San Carlos Apoquindo, me parece. Nos juntamos también en alguna ocasión en algún comité de libertad y desarrollo y ciertamente en su labor académica. Felipe, te quiero preguntar por los presidentes. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, lo voy a hacer en orden cronológico y no como fueron a las reuniones. Es que es uno de los más activos hoy. Sí, así es. Mira, yo he tenido la suerte, el privilegio de conocer mucho en el último tiempo a Eduardo Frei. Le tengo, además de haberme hecho amigo de él, le tengo respeto y admiración por lo que él hace, por lo que lo veo hoy día, además preocupado de los temas públicos y muy activo. ¿Ya? Entonces, creo que es un privilegio tenerlo a él como embajador de Chile en tantos lugares, donde ha sido, particularmente en Asia, ¿no? Porque Asia. Él en Asia es una persona muy reconocida en Asia, y yo he tenido la suerte de estar con él en 2 presentaciones del libro fuera de Chile. Habíamos hablado ya de lo de Washington, pero también estuvimos en Madrid, y estuvimos en Casa de América. Ah, pero qué Con notable. Esto de Casa América, interesante decirlo tal vez, ¿no? Porque Frente a Cibeles. frente a la plaza, está en la Plaza Cibeles. Es uno de los palacios, porque es un palacio, Casa de América, más lindos que existen Sí. en Madrid. Y que realiza una gran labor. Y realiza una gran labor porque se dedica a temas de las Américas, ¿no? Y con Hispanoamérica, en toda su relación con España, yo creo que es. Y ahí tuvimos la oportunidad de presentar el libro y de tener una agenda muy intensa con empresarios españoles interesados, con grupos de pensamiento de España. Entonces, y con analistas y otros, lo acompañé a un par de programas. Yo creo que es una persona que hoy día está haciendo un gran aporte en la discusión pública en Chile, al punto que muchos querrían verlo de candidato. O sea, ha sonado. Pero él no quiere. Él no quiere. Ricardo Lagos, tú ya lo dijiste, se lamenta su ausencia del debate público. Cada cierto tiempo sacaba unas columnas largas, bien pensadas en La Tercera, e intervenía en algunos temas. Sí, a mí, yo conozco hace muchos años a Ricardo Lagos, desde antes que fuera presidente. Me tocó estar con él ciertamente en la presentación del libro, y luego yo estuve con él hace unos meses atrás, porque él me preguntó si había posibilidad de conseguir otro ejemplar del libro, y yo le dije: Ricardo, se lo voy a ir a entregar personalmente. Personalmente, lógicamente. Se lo voy a entregar personalmente. Y de hecho, en esa ocasión tuve la oportunidad, le dije que estoy acá. Como usted es uno de los autores de este libro, yo soy el editor, pero los autores de los capítulos son los presidentes, le pedí que por favor me lo dedicara, y aquí tengo la dedicatoria de Ricardo Lagos. Lo mismo que te voy a pedir yo al final. Vale más la de Ricardo Lagos en todo caso. Pero, así bien. que, mira, yo creo que él fue una persona que, primero, él logró
Él ha logrado muchas cosas. Yo creo que él es una de las voces más respetadas del socialismo democrático, no solo en Chile, sino en el exterior. Es una persona que entendió muy bien el rol del crecimiento económico. Tiene una famosa frase, ¿no es cierto?, que dice, el tema es el crecimiento, dijo, y lo demás es música. Lo demás es música, sí. Fue famoso. Una frase famosa y que yo creo que lo refleja muy bien, porque él se preocupó del crecimiento económico y se preocupa hasta el día de hoy. Y por supuesto él tiene sus ideas y políticas, pero él siempre estaba disponible y por eso yo creo que se le echa mucho de menos para dar una opinión. Muy para agradecido de la invitación. Es de los que más destaca la invitación que le he hecho Clape Sucé, tú y la Universidad Católica. Así es, así es. Así que, y él además, él comienza el ciclo en esto. Así que fue muy gratificante poder interactuar con él en esto. Sobre Sebastián Piñera. Vamos a ir después a Sebastián Piñera, al final. Ya. Michelle Bachelet, porque tú la respetas mucho, la estimas, pero dices que la caída empieza en el segundo gobierno del presidente Bachelet. Bueno, eso es cierto. Es que eso es lo que dicen las cifras, Ya. ¿no? Entonces uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propias cifras. Y las cifras son clarísimas al respecto. Pero yo quiero destacar algunas cosas. En primer lugar, el hecho de que ella haya querido participar en este ciclo de seminario. Y ella ha estado, y no solo eso, sino que ella ha estado dispuesto a participar también en la presentación del libro en Washington. Yo creo que le da a esa presentación, yo tengo una foto que la tengo enmarcada en este momento, en que estoy con el presidente Frei, con Cecilia Morel y con ella en Washington. Estamos justamente en la presentación del libro. Y por todo lo que eso representa, ¿no? Porque ahí sí que tenemos el espectro político. Y nosotros sabemos que ella es una persona de izquierda, probablemente ella es más de izquierda que Ricardo Lago. Si uno pudiera... Ciertamente. Y ella, por ejemplo, es muy si cercana. Si lo hiciera la medición. ¿Ah? Si uno hiciera la medición. Si uno hiciera una medición. Pero ella, en el libro, ella dice que, lo dice explícitamente, habla de la importancia del crecimiento económico. Ahora dice, por supuesto, no cualquier crecimiento, un crecimiento inclusivo, bueno, el que aspiramos todos, ¿no es cierto? Pero ella lo destaca mucho, el tema del crecimiento, y ella habla también del cortoplacismo en política. Dice, oye, debemos, y de la necesidad de que los políticos no solo estén buscando el beneficio personal, sino que levantemos un poquito la mirada hacia el mediano y largo plazo y hacia el país, no solo hacia lo que a ellos les es favorable o atractivo en un momento en el tiempo. Y yo creo que esto es importante porque el cortoplacismo en política lo hemos vivido. Mire, ejemplo más claro de esto son el tema de los retiros. Cortoplacismo en política, populismo. Eso. Termino con Sebastián Piñera. Tú trabajaste con él en 2 gobiernos, lo conociste. ¿Qué nos puedes decir de él? Yo fui muy cercano. Y falleció Sebastián Piñera. Yo fui muy cercano a Sebastián Piñera. Y fui cercano desde que fue mi profesor en la universidad. Él fue mi profesor hace 45 años atrás. Incluso tal vez un poco más. Y no solo eso, sino que luego yo me fui con una carta, yo me fui a estudiar afuera, a la Universidad de Harvard, con una carta de recomendación de Sebastián Piñera. Ya. Él es una de mis 2 cartas de recomendación en la Universidad de Harvard, para la universidad. Y después de eso, nos vimos mucho, nos hicimos amigos, y después fue mi jefe. Y ha sido hasta el momento mi único jefe. No he tenido otro jefe en mi vida, y quiero decir que era un jefe exigente. Dicen que era bien exigente. Bien exigente, pero yo me llevé estupendamente bien con él. Yo trabajé muy bien con él y yo quiero agradecerle primero, obviamente le agradezco la confianza que tuvo en mí, pero también le agradezco que esta confianza no es solamente en el sitio, mire, lo voy a nombrar ministro, sino que en confiar y en empoderar. Yo me sentí siempre muy empoderado por él en los temas económicos, pero a él le encantaba tener una conversación económica. Entonces me decía, ministro, cuando tenga una duda, venga a verme. Y entonces yo iba frecuentemente, atravesaba desde Teatino 120 a La Moneda a conversar con él. Porque además, como él era doctor en economía, era mi mejor interlocutor económico. Y además era el presidente de la República. Y 99% de las veces además estuvimos de acuerdo. Porque él decía, a ver, muy analítico en los temas. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Y cuáles son las opciones que tenemos? Básico. En cualquier problema, ¿no es cierto?, que uno deba resolver.
Y luego, ¿y qué opina usted? ¿Y por qué? Y luego de eso, y 99% de las veces estuvimos de acuerdo, y cuando no estuvimos de acuerdo, obviamente que se hizo lo que él quería, señor presidente. No hay otra, esa Sí. es una regla. Así que, y yo creo que Sebastián Piñera hace hoy día mucha falta en Chile, así como la hace en un sentido distinto, porque no está participando en la discusión política, y digo falta a nivel público, porque Claro. obviamente que hace mucha falta a su familia, a los que fuimos sus amigos, por supuesto que sí, pero en el país y en su sector político, un enorme vacío del presidente Piñera. Hemos conversado con Felipe Larraín los temas centrales de este libro. Quienes quieran, léanlo y consulten la página, la información de Clapes UC. Por lo demás, esto históricamente se puede. Chile creció desde el año 84 en adelante al 7-8%. Fue uno de los países que más creció, que más disminuyó la pobreza, que más amplió las posibilidades educacionales. Pero Felipe, nosotros tenemos una regla acá en este programa que tú conoces. Nosotros terminamos con recomendación de libro. O sea, esperamos que tú nos digas alguna lectura que te haya impactado, que te haya gustado, que te haya emocionado, lo que sea. Perfecto, y voy a recurrir a cosas recientes. Mira, te voy a decir una que te va a parecer como casi que no te va a sorprender, y en otra sí te va a sorprender. En la que voy a partir por la que no te va a sorprender. Yo recomiendo el libro de Cecilia Cifuentes, que estuvo en este programa Ya, contigo. sí, claro. Pues. 100 años de impuesto, Estuvo historia acá con de 100 Ángel años de Soto. impuesto a la renta Sí. en Chile con Ángel Soto, efectivamente. Y creo que es un libro muy interesante. A mí me gusta porque además es lo que me ha tocado vivir profesionalmente mucho, el tema del impuesto a la renta, y creo que Cecilia ha hecho, con Ángel, han hecho un trabajo muy meticuloso. Muy buen libro. Y es un muy buen libro. Así que yo Además, partiría- los no economistas lo entendemos muy bien, está muy bien hecho. Yo creo que está muy bien hecho y aporta muchos elementos. Hizo un trabajo muy concienzudo, analíticamente bien hecho. Así que yo quiero partir por recomendar ese libro. Muy buen libro. En el cual. Y el segundo te voy a sorprender. A ver, El segundo tiene que ver con la influencia de un hijo mío, que partió siendo economista y que hoy es filósofo. Y me dijo, papá, ¿tú has leído La ética de Aristóteles? ¡ay, qué notable! Y yo le dije, mira, Felipe, no, hay que confesar. Uno anda siempre tan ocupado y con tanta cuestión que si no he tenido la tranquilidad de leer la ética de Nicómaco. Tienes que. Y no es cualquier ética, es la ética de Nicómaco. Es la ética que Aristóteles le escribe a su hijo Nicómaco. ¿No es cierto? Y es uno de los primeros tratamientos filosóficos de la ética. Nicómaco, que también fue filósofo, menor que Aristóteles, pero fue filósofo. Y entonces, creo que es un libro muy interesante para entender, así que quiero recomendar ese, pero en realidad ese se lo debo a mi hijo mayor, que es economista, pero que de economista derivó en la filosofía. Vio la luz, decimos los historiadores, los humanistas. ¿Algún economista que vea la luz? Oye, Felipe, no sabes la alegría de haberte tenido acá en Historia Libre y Bandera, de volver a verte. Además, Felipe es muy generoso, ha ido varias veces a la casa a reunirse con jóvenes, siempre disponible, y yo abusando de eso. Encantado, ha sido un gusto conversar contigo y ojalá que a los que les interese este tema de los libros, yo siempre les digo a mis alumnos, yo sigo enseñando, y yo hago clases hace más de 4 décadas en la Universidad Católica, y que es interesante porque yo tengo más de casi 50 años de involucramiento continuo, desde que llegué de alumno a la Universidad Católica hasta hoy día. Nunca he roto mi vínculo, aunque he trabajado en la Universidad de Harvard y en el gobierno de Chile, pero nunca he roto el vínculo con la Católica, y siempre les digo la importancia de que lean. Y no solo eso, sino que también, y en estas reuniones que tengo con los jóvenes que hemos tenido en algunas casas, hemos estado juntos, yo siempre les digo que se involucren en lo público. Muy bien. Que no se dediquen solo a los temas privados, que son estupendos y muy razonable que lo hagan, pero que no le dejen la cosa pública a otros. Y eso tiene una cantidad enorme de vertientes. Tal cual. Desde ser candidato a algo hasta participar en distintas instancias de la vida pública de un país. Muchas gracias, Felipe. Felipe Larraín, Chile 2050, un país, 4 presidentes.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana, nuestra recomendación es esta obra de Hernán Vigi, La transformación económica de Chile, el modelo del progreso. El ministro de Hacienda de 1985 en adelante se refiere en este trabajo a lo que fueron los grandes cambios, las modernizaciones que él señala fueron decisivas para transformar la economía chilena en los años del gobierno militar. Esto habría permitido considerar, valorar, ponderar mejor la libertad económica, la libre iniciativa, el derecho de propiedad y otros, y hacer reformas institucionales que permitieran en el corto, mediano y largo plazo que Chile se acercara hacia el anhelado progreso. Es una obra que tiene tanto una dimensión vivencial, autobiográfica, como una de carácter institucional. Me parece que sigue siendo un libro clave de Hernán Vigi, La transformación económica de Chile. Nos vemos en nuestro próximo programa, que estén muy bien.